Muy buenos días, los saluda Andrés Vega, abogado del área de Derecho Público del Estudio Benítez Vargas Yugás y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Hoy estaré a cargo de la moderación del debate en políticas públicas, denominado Impacto de la eventual adscripción de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Desde hace unos meses, se viene evaluando en el Ejecutivo la posibilidad que SERVIR sea adscrita al ámbito del Ministerio de Trabajo. En ese sentido, en este evento analizaremos juntos el impacto que dicha adscripción puede conllevar en la administración pública peruana y en la ciudadanía que es usuaria de los servicios que ofrecen las entidades del Estado. A partir de esto, se nos presentan varias interrogantes, tales como ¿qué sucedería con la reforma del servicio civil peruano que viene liderando SERVIR desde su creación en el año 2008? La autonomía de SERVIR como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos se podría ver afectada con la mencionada adscripción. ¿Qué otras consecuencias a nivel normativo podría acarrear esto? Entre otras interrogantes sobre las cuales conversaremos en nuestro debate. La dinámica que proponemos y que vamos a seguir en esta mañana será tener 3 rondas de intervención de los panelistas, quienes participarán a partir de algunas preguntas generales que yo les haré sobre el tema que nos convoca. Dicho esto, a continuación daremos inicio a nuestro debate de políticas públicas, para lo cual le daremos la bienvenida a cada uno de nuestros destacados panelistas. En primer lugar, nos acompaña Mayen Ugarte, investigadora del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es abogada con maestría en Administración Pública por The Maxwell School de la Universidad de Siracusa, Nueva York. Fue secretaria de Gestión Pública de la PCM y cuenta con experiencia internacional en el diseño y evaluación de programas y proyectos en varios países de América Latina por encargo del BID, Banco Mundial y CAF. Mayen ha liderado equipos de reforma de organizaciones públicas, gestión del cambio, optimización de procesos y evaluación del desempeño. Ha trabajado también en el desarrollo de políticas de república, servicio civil, simplificación de procesos, descentralización, sistemas administrativos, calidad regulatoria, entre otros. También nos acompaña Andrés Corrales, quien actualmente es gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Él es abogado con maestría en gerencia pública por la Universidad Continental y máster en administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Fue gerente de desarrollo de la gerencia pública de SERVIR y asesor del despacho ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros cargos públicos. Finalmente, nos acompaña también Fernando Cuadros. Él es economista por la Universidad del Pacífico. Fue asesor del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Se desempeñó también como consultor de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y especialista en la gerencia de políticas del Servicio Civil de SERVIR, entre otros cargos públicos. Sean bienvenidos entonces, estimados panelistas. La Universidad Continental agradece haber aceptado su invitación. Y a continuación, entonces, realizaremos 3 rondas de preguntas para sus intervenciones. La primera pregunta, en la cual requerimos su participación, es la siguiente. ¿Cuál es su posición sobre el planteamiento de adscribir SERVIR al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿Qué sustento tendría? Cada uno de los panelistas tomará la palabra por 5 minutos. Iniciamos con Andrés Corrales, luego con Fernando Cuadros y finalizamos con Mayen Ugarte. Adelante, Andrés. Muy buenos días. Considero en lo personal que sería un error adscribir SERVIR al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por varias razones, ¿no? Una de ellas es que el ámbito del Ministerio de Trabajo, su competencia, tiene como foco velar por los derechos de los trabajadores, como es natural, como corresponde a su historia, como corresponde al derecho del trabajo, ¿no? Sin embargo, en el caso del servicio civil, si bien también, por supuesto, debe cuidarse los derechos de los trabajadores, el acento no es ese, el acento es el servicio
a la ciudadanía. Justamente por eso se ha empezado a cambiar el término de empleo público por servicio civil. En el concepto de empleo público, justamente se invisibilizaba al ciudadano, ¿no? Justamente daba a entenderse que lo que había que cuidar fundamentalmente eran los derechos de los trabajadores. Es cierto, hay que cuidarlos, pero no hay que olvidar la finalidad. Y la finalidad, en el caso del servicio civil, es mejorar el servicio a la ciudadanía. Entonces, la propia Constitución política del Perú tiene ámbitos separados, ¿no? El tema del trabajo lo regula en un capítulo sobre derechos sociales y económicos. El tema del servicio civil está regulado en un capítulo de función pública, ¿no? Está totalmente distinto el tratamiento. Y además, eso no solamente es que esté ubicado en distintos lugares, sino que tiene principios, reglas, lógicas diferentes. Lo que se aplica a los funcionarios y trabajadores públicos no se aplica en el tema de las relaciones laborales de la actividad privada, que es el campo del Ministerio de Trabajo, ¿no? En el campo de la función pública, justamente por estar al servicio de la nación, como también señala la Constitución, que están los trabajadores públicos, se rigen por principio de legalidad, se les aplica el derecho administrativo, ¿no? Tienen una serie de restricciones, tienen que declarar sus ingresos, en conflictos de intereses, se aplican reglas distintas de procedimiento sancionador, sistema de responsabilidades diferentes, los que tienen carrera pública, son realmente lógicas y tratamientos distintos, ¿no? Y el ámbito sectorial es el de la presidencia del Consejo de Ministros. En un país como el Perú, donde no tenemos un Ministerio de Función Pública o de Administración Pública, las competencias justamente sobre el tema de la función pública están en la presidencia del Consejo de Ministros. Así lo establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Un dato, por ejemplo, revelador es que cuando en la década de los 90 se desactiva el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, que era, digamos, el ente rector del régimen público, las competencias pasan al Ministerio de Trabajo, pasan a la presidencia del Consejo de Ministros, justamente porque se entiende que es la presidencia del Consejo de Ministros la que tiene esta competencia respecto a la mejora de la función pública. De hecho, es interesante que el Tribunal lo ha reiterado en la reciente sentencia de inconstitucionalidad parcial de la ley de eliminación de los contratos CAS, ha señalado que pretender convertir el régimen de los trabajadores públicos como si fuera un régimen propio de la actividad privada es contrario a la Constitución, ¿no? Porque efectivamente tienen tratamientos distintos. Ahora, el otro tema es que este deseo de adscribir, servir al Ministerio de Trabajo, explícitamente por parte del Ministerio de Trabajo, viene intención de restarle competencias normativas. Y ahí hay otro error, porque servir es un ente rector de un sistema administrativo, que es transversal a todos los poderes del Estado, a todas las entidades públicas, ¿no? Y justamente, lo establece también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es característico de un sistema administrativo la competencia normativa. Es una de las características fundamentales de un sistema administrativo. Entonces, esta descripción también podría, es un error, sería un error justamente por el riesgo de afectar las competencias normativas de servir, y porque se quiere, digamos, naturalmente lo que ocurriría es que adscribir, servir al Ministerio de Trabajo, lo que haría es poner el foco únicamente en los derechos de los trabajadores, invisibilizando la razón de ser del servicio civil, que es el servicio a la ciudadanía. Y justamente, y también lo ha confirmado el Tribunal Constitucional, digamos, la pretensión de tener un servicio civil profesional, un servicio civil meritocrático, como está establecido en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que es un servicio civil que al incorporar la meritocracia y la profesionalización, lo que hace es mejorar los servicios a la ciudadanía.
Muchas gracias, Andrés, por tus apreciaciones sobre el tema. Le vamos a dar la palabra ahora a Fernando Cuadros y vuelvo a plantear la pregunta a Fernando. ¿Cuál es tu posición sobre el planteamiento de adscribir servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿Qué sustento podría tener esta decisión del Estado? Adelante, Fernando. Gracias, buen día con todos. Muchas gracias por la invitación. Solo para confirmar, ¿se me escucha bien? ¿Está llegando bien el audio? Te escuchamos perfecto, Fernando. Excelente, muchas gracias, Andrés. Bueno, en realidad yo diría que antes de hablar de la adscripción de servir, diría que es fundamental, es clave que hay una entidad técnica en el Estado, ¿no? Autónoma y especializada en la gestión de los recursos humanos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Por ahí escuché algunas voces que decían que había que desaparecer servir, ¿no? Que no tenía razón de ser, y con eso yo discrepo, ¿no? El empleo público tiene características especiales y evidentemente requiere de una gestión, digamos, ad hoc, ¿no? Que se adecue pues, a las características y a las necesidades de este ámbito de la población que trabaja en nuestro país. Entonces, en principio, yo creo que Servir debe continuar como entidad, es importante su existencia, es importante el rol que puede jugar, pero a su vez también creo que Servir debe comenzar a posicionarse mejor, ¿no? En su rol o en su competencia, en su rectoría en materia de gestión de recursos humanos en el Estado, ¿no? De ejercer una real política pública en este aspecto. Es importante que también Servir pues, empiece a mostrar resultados tangibles, concretos, ¿no? Que lleguen, digamos, a los ojos de toda la ciudadanía, ¿no? Y hablo específicamente del ámbito de la reforma del servicio civil fundamentalmente, pero no solo en ese aspecto, ¿no? Sino que también hay otros ámbitos importantes vinculados al empleo público que deben ser desarrollados en nuestro país, ¿no? Entonces, en principio, yo discrepo con las voces que plantean la desaparición de Servir o que dicen que no sirve para nada, sino que, por el contrario, yo creo que es fundamental el rol que pueda cumplir en el Estado, en el sector público, en esta materia tan particular que es la del empleo público, ¿no? Y efectivamente, en el caso del empleo público, estamos hablando no solamente de trabajadores, ¿no? Sino de personas que brindan o que deberían brindar servicios de calidad a la población, a la ciudadanía, ¿no? En materia pues, de servicios públicos, de diseño de políticas públicas, implementación de estas mismas políticas, entre otros, ¿no? Pero es clave que para que se brinden, digamos, servicios de calidad por parte del Estado, también se den buenas condiciones laborales a los trabajadores, ¿no? Que se genere, digamos, empleo de calidad, empleo estable, vinculado evidentemente al buen desempeño de los trabajadores, ¿no? Empleo con derechos laborales completos, con la posibilidad de llevar a cabo una carrera en el Estado, ¿no? Que se base en la meritocracia. Eso es fundamental. Entonces, digamos que no bastaría con hablar de, digamos, la promoción de la calidad de los servicios públicos, sino que esto viene acompañado también de el incremento, la mejora en la calidad del empleo de los trabajadores del Estado, de los servidores públicos en general. Esto es importante. Y por ese lado, digamos que no veo una contradicción entre la labor del Ministerio de Trabajo y la labor que cumple Servir, ¿no? Hay que recordar que el Ministerio de Trabajo no solamente se encarga de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, sino que también busca promover el empleo de calidad, el empleo digno, el trabajo decente en términos del OIT, y evidentemente esto incluye también a lo que se refiere al empleo público, ¿no? Entonces, en ese aspecto no vería contradicción entre las funciones del Ministerio de Trabajo y las que cumple Servir, ¿no? Evidentemente, el empleo público sí requiere un tratamiento especializado y no podría ser propiamente una función interna del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sino que tendría que ser parte de la labor desarrollada por un organismo técnico especializado como Servir. Eso es fundamental. Ahora, más allá de dónde esté escrito Servir o no, la verdad es que desde el Ejecutivo en los últimos años no se le ha dado, digamos, creo yo, la importancia del caso, ¿no?
Creo que no se le ha venido fortaleciendo como se debería, ¿no? a esta entidad, repito, que es fundamental para la gestión de los recursos humanos en el Estado. En algunos casos creo yo que incluso ha perdido ciertas competencias, y entonces yo creo que en un camino que no ha sido el mejor o el esperado, ¿no? Entonces, ahí repito, ¿no? Más allá de que si Servir está escrito a la PCM o al Ministerio de Trabajo, creo que es clave repotenciar esta institución, fortalecerla, ayudarla a cumplir los objetivos que tienen, ¿no? En materia de una gestión eficiente de los recursos humanos, y en la existencia de empleo de calidad en el Estado como requisito fundamental para brindar servicios públicos de calidad, ¿no? Creo que eso es importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces, acá yo creo que hay una tarea pendiente, que es la de fortalecer la labor de Servir, no desaparecerlo, sino por el contrario, potenciar esta entidad. Y también, hay que decirlo, brindar una cara más amigable con los trabajadores del Estado, ¿no? Porque también ha habido, pues, digamos, cierto conflicto ahí, sobre todo con organizaciones sindicales, ¿no? que deberían ver a Servir, ¿no? Y Servir debería hacerse ver como un aliado para el desarrollo laboral, profesional, técnico de los servidores públicos, de los trabajadores del Estado, ¿no? Pero como que ahí ha habido un tema pendiente, no ha habido cierta posición contraria entre ciertas organizaciones de trabajadores y Servir, ¿no? Creo que ese es un tema a trabajar, ¿no? El acercamiento entre la gestión de los recursos humanos y las distintas posiciones de los trabajadores en el Estado, que deberían ver a Servir, repito, como una entidad aliada, ¿no? En el desarrollo de sus carreras o de su función pública. Esto creo que es un tema pendiente que se debería desarrollar, ¿no? Y también, creo yo, debería acelerarse el proceso de implementación de la reforma del servicio civil, del tránsito al nuevo régimen del servicio civil, que es una manera también de acercar la labor de Servir a los trabajadores, ¿no? Y que vean concretamente que esta es una reforma importante y que tiene beneficios tanto para ellos, ¿no? como trabajadores, como para la ciudadanía, ¿no? En la búsqueda de mejorar la calidad de los servicios públicos en nuestro país. Entonces, yo diría que en realidad yo no veo contradicción, ¿no? entre, digamos, las competencias del Ministerio de Trabajo y las de Servir, autónomo, especializado, técnico, ¿no? Más allá del sector donde estoy, hay afinidad con el Ministerio de Trabajo, hay temas también pues que hay que ir mejorando, pero claro, lo central es, repito, fortalecer esta institución, potenciarla, mejorar sus resultados, hacerlos más tangibles para la población, y que totalmente con el planteamiento de desaparecerla, ¿no? Eso no tiene sentido. Y habrá que evaluar, pues habrá que evaluar si lo mejor es que continúe escrita la PCM o que pasa al Ministerio de Trabajo. Eso habría que debatirlo, dialogarlo, pues técnicamente, ¿no? De acuerdo a la experiencia, comparar a cómo ha funcionado la cosa en nuestro país, pero sin duda es clave contar con una institución de este tipo. Eso lo recalco. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Ahora vamos a darle la palabra, vamos a darle paso a la participación de Mayen Ugarte. Mayen, repito la pregunta. ¿Cuál es tu posición sobre el planteamiento de adscribir Servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿Le encuentras algún sustento a esta eventual decisión? Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay argumentos en ambos lados, sin embargo, creo que antes que discutir si estamos de acuerdo con que vaya a trabajo o se quede en PCM, habría que pensar por qué resulta tan atractivo ahora para trabajo y antes para el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no es la primera discusión que tenemos sobre dónde debe estar Servir. En algún momento la discusión ha sido si Servir se quedaba en PCM o se iba a Economía. Y la razón de esto es justamente algo que mencionaba Andrés al comienzo, la naturaleza distinta del trabajo en el sector público, no por el trabajo y la relación trabajador-empleador, sino por esta naturaleza de colectivo, ¿no es cierto? Y de una carrera que abarca no una entidad, sino un conjunto de entidades. La idea de la carrera pública es que vayas por todas las entidades públicas haciendo carrera, no por una institución. Y ahí es
sustantivamente diferente la racionalidad que está detrás del empleo público de la racionalidad que está detrás del servicio civil. Tan es así que además de la Constitución que las diferencia, se diferencian, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen un régimen que debe ser similar al sector privado, con dinámicas similares al sector privado, porque hay una naturaleza detrás de equilibrios naturales. En la empresa pública, como en la empresa privada, o sea, unidades únicas de gestión, ¿no es cierto?, que generan sus propios recursos. Cuando entramos en una situación de conflicto, por ejemplo, ¿no?, o de desequilibrio, vamos a ponerlo así, más que de conflicto, entre los trabajadores y empleadores, al final del día hay un incentivo natural a ponerse de acuerdo en algún lugar, porque de lo contrario todos pierden, ¿no? Pierde el empleador, o sea, pierde la empresa como tal, porque pierde días de trabajo, pierde plata, etcétera, y pierden los trabajadores, porque si no es competitiva, al final del día no va a sobrevivir al mercado. En lo público, esta condición de mercado desaparece. Entonces, a las empresas públicas se les trata igual porque por condición deberían trabajar igual que las empresas privadas y participar teniendo ganancias, autosostenibilidad, etc. En lo público, las unidades de negocio, vamos a decir, las unidades de gestión, están todas amarradas, atadas, ¿no es cierto? Y detrás tienen una suerte de garantía implícita a sus recursos, que es el impuesto. O sea, los tributos que pagamos al final del día hacen muy difícil que uno piense que va a quebrar una entidad pública. Tenemos montones de casos, sobre todo en la época de negociación colectiva de los 90, que se generaron municipalidades que, o sea, en convenios colectivos tenían deudas que eran 17 o 20 veces lo que ellas podían recibir, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay una suerte de garantía implícita. No esperamos que quiebren, no esperamos que quiebre la empresa de agua. Tenemos casos de ejemplos de empresas de agua potable que estaban también, debían la vida, era imposible, y seguían consiguiendo préstamos y seguían consiguiendo una serie de recursos porque hay una suerte de garantía implícita. Nadie espera que dejes a una ciudad sin agua. Políticamente es inviable. Entonces, ahí hay una condición distinta. Si fuera privado, si quiebras, quiebras. Entonces, hay un incentivo natural a tener una relación que al final del día llegue a un acuerdo. En lo público no sucede eso. En lo público tenemos unas dinámicas distintas. Entonces, una cosa es mirar el trabajador y su relación con el empleador, que ahí estamos de acuerdo, en que hay afinidad, ¿no es cierto?, con lo que podemos ver en el trabajador privado, digamos, por denominar una forma, el no estatal y no empresa estatal, ¿no? Y otra cosa es hablar de todo el conjunto de servidores públicos con la naturaleza es más, como señalaba Andrés, una naturaleza más de derecho público, de derecho administrativo principalmente, donde hay que equilibrar los 10 millones de trabajadores del sector público con los 30 millones de peruanos. Entonces no puede ser trabajado como un tema de los 2.000 trabajadores de la organización con el empleador, sino son 10 millones de trabajadores, de 1 millón de trabajadores públicos y 30 millones de peruanos, que tienen que tener un equilibrio por el cual no terminemos generando tanto gasto, ¿no?, que no sea factible hacer otras cosas en términos de políticas públicas, como pasa en algunos países. Honduras, por ejemplo, tiene un nivel de gasto a partir de una serie de relaciones de negociaciones colectivas tan alto que es una crisis constante en el país porque representa un porcentaje altísimo del presupuesto público solamente la planilla pública. Entonces, eso no debería pasar. No estoy diciendo con esto que no haya condiciones adecuadas para el trabajador visto como individuo, que no haya respeto a los horarios, que no haya respeto a, por ejemplo, condiciones de trabajo, a espacios públicos. No puede ser que tengamos entidades donde tenemos trabajadores que tienen como una condición menor que el sector privado porque para el sector público no se aplican los aforos mínimos, por ejemplo. Eso no debería pasar. En ese lado deben ser similares, pero no se puede desnaturalizar o olvidarnos que es una naturaleza distinta, ¿no?, que en el primer caso. Y entonces eso me lleva a mi punto original. Por ese tipo de cosas es que se discute a veces si va al MEF, porque se ve como gasto, ¿cierto?, como cuánto implementamos la planilla del Estado o no. Y ahora discutimos si va a trabajo porque se ve solamente como el individuo. Y al final el servicio civil está en medio. Está en medio porque tiene un trabajador que requiere derechos protegidos, pero tiene también una condición de colectivo, ¿no es cierto?, que no puede ser mayor que la condición de los 30 millones de peruanos que requieren no solo servicios, sino equilibrio fiscal, ¿no?, posibilidad de que eso no se termine consumiendo todo el recurso, etc. Entonces, creo que es una falsa dicotomía pensar que o eres trabajador o eres administrativo.
o eres recurso público. Creo que por eso justamente ese equilibrio complejo lleva a que no pueda estar ni en el MEF ni en el Ministerio de Trabajo, que necesitas tener una lógica diferente que lo vea en el marco de una política mayor. Y de hecho, como bien señalaba Andrés, así está entendido en la Constitución, en la mayoría de los casos comparados de este tipo de autoridades, ¿no? O este tipo de funciones, no suelen estar propiamente en el Ministerio de Trabajo, y también está recogido en la Ley de Poder Ejecutivo, y además en la política de modernización, porque el servicio civil es parte de la política de modernización. No hay forma de modernizar el Estado si no tenemos un buen servicio público, o sea, un buen trabajador, ¿no? Que efectivamente esté comprometido, que efectivamente tenga las condiciones para trabajar, pero al mismo tiempo tenga también, ¿no es cierto?, las obligaciones que implica esta tarea que es la función pública. Hay un punto adicional que lo hace sumamente distinto al sector privado, ¿no? Y por lo tanto, sus lógicas de trabajo tienen que ser diferentes, y es que ejerce poder. El servicio civil, en la parte de función pública y en general en todo el servicio civil, que no es el trabajador de la ventanilla y aún así a veces también, ejerce el poder administrativo. Constantemente, por encargo de todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, está ejerciendo el poder del Estado, el ius imperio, ¿no? Ejerce ese poder que solo el Estado puede hacer, cuando te autoriza algo, cuando no sé, cuando es una política pública, por ejemplo, también está decidiendo, ¿no?, en función de todos. Entonces, ese poder administrativo tiene un tratamiento distinto. No puede ser el tratamiento del trabajador, porque el efecto de sus decisiones no es solo en la organización, es en la ciudadanía en general. Entonces, eso no es compatible con la naturaleza del sector trabajo. El sector trabajo está mirando equilibrios en las relaciones de empleo. Yo no coincido en que el sector de trabajo tenga como función solo mirar al trabajador. No es el defensor de los trabajadores. Yo creo que como el Ministerio de Energía y Minas no es el defensor de las minerías. O sea, ¿no? Creo que la obligación de las entidades públicas, la obligación de respetos y demás, pero la sociedad es la que es el fin último del Estado. No su trabajador, o no su minero, o no su poblador, digamos en el caso de minería. Es la sociedad. Es por eso, por ejemplo, que estamos en esa lógica. Okay. Bajo esa lógica, creo que ponerlo en uno u otro extremo termina perdiendo de vista la naturaleza misma de la función. Diría que adicionalmente a esto, no hay que olvidar que el trabajador efectivamente existe y tiene derechos, pero sus derechos no son a título individual o a título de negociación colectiva mayores, ¿no?, que el resto, que el conjunto de la sociedad. Y bajo esta lógica yo me quedaría o sea, no encuentro esa institución en el estado donde pudiera estar. No lo mandaría al MEF definitivamente, porque en ese día perdemos la idea de que los trabajadores son personas y entonces se convierten en recurso y perdemos de vista esa dimensión. Ni lo mandaría a trabajo, porque ese día nos olvidamos que son función pública, que ejercen ius imperio, que ejercen poder, y solamente nos concentramos en que son trabajadores. Entonces, me parece que lo más natural es mantenerlo en PCM. Coincido con Fernando en que tenemos que trabajar fuertemente en esas relaciones para que existan relaciones de colaboración, ¿no? Sobre todo con los sindicatos, pero en general con los colectivos del sector público, que no son solamente los sindicatos, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho más en fortalecer las otras cosas que no son solamente el tránsito al servicio civil, y eso a veces nos olvidamos, ¿no? O sea, todo lo que es la función efectivamente de gestión del recurso humano es una función que ha sido muy poco trabajada en el Estado, pese a que he mejorado en la existencia servir con poner sobre la mesa otro tipo de elementos, como, no sé, pues los temas de salud y seguridad en el empleo, o los temas que tienen que ver con los beneficios no tangibles de un trabajador, incluso con los ensayos de temas de performance, de desempeño. O sea, creo que hay mucho más por trabajar ahí para fortalecer ese rol de gran gestor, o gran gerente de recursos humanos que debería tener servir en el Estado, ¿no? Sobre todo la planificación, el futuro, cómo se va a ver el desempeño, la carrera, las líneas de crecimiento que pueden tener los trabajadores, que no son organizacionales, son transorganizacionales. Y eso es muy diferente a lo que uno mira desde una empresa privada, o sea, una organización privada, ¿no?, social, lo que sea, donde uno mira
el desempeño y el desarrollo de los trabajadores en esa unidad de producción. En el Estado, es la totalidad del Estado, la unidad de producción para de desarrollo de los trabajadores. Sí. Muchas gracias, Mayen, por tu participación. A partir de la intervención de nuestros tres panelistas, creo que podemos desprender que todos reconocen la existencia de derechos constitucionalmente reconocidos a los trabajadores, ya sea pues del sector privado o del sector público. Sin embargo, queda claro que hay un régimen jurídico que es distinto tanto en el sector privado como en el sector público, porque de hecho en el sector público quienes trabajan en el Estado se ciñen a reglas de derecho administrativo, incluso si están sujetos al régimen del Decreto Legislativo 728, con lo cual existe todo un sistema administrativo de gestión de recursos humanos que respalda sus actuaciones en el día a día, pero además de respaldarlas, si se quiere, controla, fiscaliza, supervisa la correcta actuación de estos en beneficio de la ciudadanía. Por el contrario, cuando hablamos de trabajadores al servicio de un privado, las reglas que mandan son aquellas que son inherentes al derecho laboral, si se quiere, en el marco empresarial propiamente dicho. Y entonces ahí aparece pues la preocupación, ¿no? La sola adscripción de servir al Ministerio de Trabajo involucraría darle una mirada más empresarial a los trabajadores del Estado. El ministerio aplicaría este régimen jurídico diferenciado que es inherente al sector privado, al sector público. Quizás pasa por ahí el temor, ¿no? De saber, o la preocupación, de saber cuál sería la óptica que se le daría a los trabajadores del Estado ya en este ámbito de actuación. Y creo que esto pasa también por las distintas modificaciones normativas que esto puede involucrar, porque la sola adscripción no supondría necesariamente esta actuación por parte del Ministerio de Trabajo, pero sabemos también que la adscripción al Ministerio podría suponer modificaciones, otras modificaciones normativas que podrían trastocar precisamente estas reglas de juego que son inherentes al servicio civil. Otro apunte importante que se puede destacar a partir de la intervención de los panelistas es que también es necesario reforzar precisamente el servicio civil, puntualmente servir como institución, a efecto de que en el tiempo se puedan seguir cumpliendo los objetivos que tiene trazados como institución. Hemos concluido la primera ronda de preguntas. Vamos a pasar a una siguiente, que es cuáles son los efectos que tendría la adscripción de servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y si bien ya hemos comentado sobre esto, sería importante de repente ahondar en cuáles precisamente en la administración pública peruana, que va un poco en la línea de lo que yo he adelantado, y cuáles serían los efectos en la ciudadanía. Asimismo, conocer si es que la reforma del servicio civil podría verse afectada a raíz precisamente de esta eventual decisión. Vamos a cambiar un poco el orden de las participaciones y le vamos a dar pase ahora a Fernando para que pueda compartir con nosotros sus impresiones sobre el tema. Por favor, Fernando, adelante. Gracias. Sí, bueno, yo diría que al margen de donde esté adscrito servir, lo clave es que se le dé la importancia del caso, a esta temática, a esta función de la gestión de recursos humanos en el Estado, ¿no? Y lo cierto, hay que decirlo, es que a lo largo de todos estos años, en la mayoría de ellos por lo menos, la PCM no le ha dado la importancia del caso a este tema, ¿no? Yo creo que se ha podido hacer mucho más y aprovechar mucho más la posibilidad de tener una entidad especializada en esta materia como es el caso de servir, ¿no? Entonces, está escrito en la PCM, en el Ministerio de Trabajo, si no cambia, digamos, el ánimo de ponerle toda la fuerza del caso a la reforma, a la gestión de recursos humanos en el Estado, la cosa tampoco va a cambiar mucho, ¿no? Entonces es importante este factor realmente de darle la importancia del caso, la trascendencia necesaria a este tema tan importante como es el de la gestión del empleo público, ¿no? Que repito, redunda en la posibilidad de prestar servicios públicos de calidad, ¿no? Desarrollar buenas políticas públicas, implementarlas adecuadamente, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar ahí que el factor humano, digamos, el factor del trabajador es el central, ¿no? Es imposible tener
un servicio público de calidad si no tenemos trabajadores con buenas condiciones laborales, ¿no? Trabajadores bien capacitados, que tengan la posibilidad de ir creciendo en el tiempo, en el marco de una carrera, ya sea en la misma entidad pública o en varias, manteniéndose en el Estado, de contar realmente con un personal, digamos, de calidad y que tenga todas las condiciones para poder desarrollarse, ¿no? Y una condición central, por ejemplo, que se ha descuidado mucho en las últimas décadas, es el de la estabilidad en el puesto de trabajo. Evidentemente una estabilidad vinculada al buen desempeño de los trabajadores, ¿no? Eso es clave, ¿no? Por ejemplo, la reforma del servicio civil contiene este componente en la gestión del rendimiento, que, digamos, en el marco de la estabilidad laboral, también, digamos, evalúa permanentemente a los trabajadores para que estos tengan un buen desempeño, ¿no? No se trata de que la estabilidad se mantenga a rajatabla, ¿no? Sino que evidentemente se tiene que vincular a la buena labor, al buen desempeño de las funciones por parte de los trabajadores, ¿no? Y tenemos, digamos, un contexto donde por varios años hemos tenido un 30% de trabajadores como los CAS, ¿no? Por ejemplo, que no han tenido estabilidad en el puesto de trabajo, no han tenido condiciones precarias, que han limitado su desarrollo personal, ¿no? Por ejemplo, empezando por la posibilidad, pues, de acceder a un crédito en el sistema financiero, ¿no? Y entender las condiciones para un trabajador temporal son bastante más onerosas, tienen una restricción importante al momento de acceder a un crédito hipotecario, estudios, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante a trabajar, que es el de la precariedad, ¿no? De los trabajadores CAS, que sí son formales, pero se han venido desenvolviendo bajo condiciones poco satisfactorias, ¿no? Sin la posibilidad de realmente tener una trayectoria estable en el Estado, ¿no? Y tener una perspectiva, digamos, de desarrollo profesional. Luego tenemos el problema todavía de la informalidad laboral en el Estado, ¿no? Hay un 10% de trabajadores contratados indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, ¿no? Que en la práctica realizan labores subordinadas y deberían estar contratados bajo el régimen laboral correspondiente, pues, de su entidad, ¿no? Entonces hay otro tema por mejorar, por superar, ¿no? O sea, en el Estado no debería haber un solo trabajador informal, ¿no? Y tenemos un 10%, repito, de locadores contratados indebidamente como tales, ¿no? Y bueno, hay aspectos también que se dejaron de lado en las últimas décadas, como la negociación colectiva, ¿no? Y lo cual contribuyó también a que por parte de determinados colectivos de trabajadores hay una visión negativa, ¿no? sobre el rol de servir. Hay que recordar que la ley de servicio civil mantuvo la prohibición de la negociación colectiva de remuneraciones, y creo que eso fue, digamos, un obstáculo para la aceptación de esta reforma en buena parte del segmento de trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que ahora se viabilice nuevamente la negociación colectiva en materias remunerativas, pero evidentemente eso se tiene que llevar a cabo dentro de la posibilidad presupuestal del Estado peruano, respetando el orden de las finanzas públicas, real capacidad de pago que tienen las entidades en nuestro país, ¿no? Eso es importante, ¿no? No se trata de prohibir la negociación colectiva como pasó en las últimas décadas, ni tampoco de que se arme un festín con los recursos públicos, ¿no? Hay que llegar a un punto de equilibrio en el que los trabajadores ejerzan su derecho a negociar mejoras salariales, y no solamente eso, sino mejores condiciones de trabajo en general, con también, digamos, la obligación de resguardar el orden en las finanzas públicas, ¿no? Eso es importante. Al final, estos esquemas de prohibición total terminan generando mayor desorden, como ya hemos visto en los últimos años, ¿no? Donde al final se les sacaba la vuelta a la norma y pues se acordaban conceptos supuestamente no económicos que en realidad pues eran conceptos económicos, ¿no? Y se han creado un sinfín de, digamos, conceptos dentro de la estructura de ingresos de los trabajadores públicos que han complicado pues, el adecuado manejo de la política salarial en el Estado, ¿no? Pero igual yo creo que estos aspectos tienen que ser solucionados, ¿no? Yo creo que muchos trabajadores ven que Servir no ha atacado, digamos, fuertemente estos problemas. Son aspectos que no deben dejarse de lado y que van a contribuir, ¿no? A que los propios trabajadores confíen más en Servir y, digamos, que apuesten por esta reforma en general en la gestión de los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma del servicio civil, creo que se debe acelerar, ¿no? Creo que es importante poder llevarla a cabo. Por ejemplo, esta norma que
establecía el pase de los trabajadores CAS al régimen 728 o 276, no solucionaba el problema, creo que lo empeoraba, ¿no? Se mantenía, pues, esta estructura de regímenes diferenciados, ¿no? Tomando en cuenta que los trabajadores realizan funciones similares. Yo creo que más bien habría que pensar en acelerar, repito, el tránsito de los trabajadores al régimen del servicio civil, con esquemas más flexibles, ¿no? Y que evidentemente garanticen la meritocracia en el tránsito, pero que permitan acelerar este proceso, ¿no? Es importante que los trabajadores vean cuáles son los beneficios de pasar a este régimen, que lo vean en el día a día, ¿no? En el tránsito, porque digamos que lo óptimo sería, pues, que contemos con un solo régimen en el Estado, en lo que se refiere, pues, a la administración pública, evidentemente dejando de lado las carreras especiales que tienen un tratamiento distinto, ¿no? Yo creo que son aspectos que deberían fortalecerse en servir, ¿no? Repito, más allá de dónde esté escrita la institución, y es clave que donde esté se le dé la importancia del caso, ¿no? Se le dé los recursos económicos necesarios y se le permita desarrollar adecuadamente esta función de gestora, ¿no? Del sistema administrativo de recursos humanos en el Estado. Esto es fundamental, ¿no? Yo la verdad no veo contradicción en una posible adscripción al Ministerio de Trabajo, ¿no? Respecto a las funciones de servir. Habría que discutir el tema, evaluarlo, ¿no? Ver qué es lo más conveniente, pero repito, más allá de dónde esté, lo importante es que realmente el Estado peruano, el Poder Ejecutivo, le dé toda la importancia que requiere esta función tan trascendente para todos los peruanos, porque mientras no tengamos, pues, capital humano adecuado en el Estado y buenas condiciones de trabajo, hagamos lo que hagamos, va a ser imposible contar con servicios públicos de calidad para la población, ¿no? Y contar con buenos diseñadores de política pública, buenos gestores y demás, ¿no? Es clave que las condiciones de trabajo sean adecuadas, ¿no? Evidentemente, repito, respetando la capacidad de pago, la realidad económica y las finanzas públicas en nuestro país. Es perfectamente viable desarrollar una negociación colectiva de condiciones económicas que mantenga también el orden en las finanzas públicas, ¿no? Ahí es clave, pues, la función que pueda desarrollar también el Ministerio de Economía y Finanzas en este aspecto, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Entonces hay muchos temas, como ven, que están pendientes, que deben ser trabajados, ¿no? Y que son de interés de la mayoría de trabajadores en nuestro país, ¿no? Y no hay que dejar de lado, pues, al actor sindical también, ¿no? Es un actor importante dentro de esta, digamos, sociedad de trabajadores públicos, y es probable también, ¿no? Que con esta viabilización de la negociación colectiva se incrementen los niveles de sindicalización en el Estado, ¿no? Entonces hay que tener presente ello y no dejarlo de lado en la discusión, en el debate de la política pública en materia de gestión de recursos humanos en nuestro país. Muchas gracias, Fernando, por tu explicación, tu posición sobre el tema. Le vamos a dar la palabra ahora a Mayen Ugarte por 5 minutos. ¿Qué efectos tendría la adscripción de servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para ti, Mayen? Adelante, por favor. Gracias, Andrés. A ver, más allá de la formalidad legal, ¿no es cierto? Las organizaciones son un conjunto de dinámicas y de relaciones de confianza y desconfianza, de fluidez en la coordinación o no. Uno de los temas más complicados en el Estado, en todos los estados, es justamente la función de coordinación, ¿no? Y ya de por sí, estando hoy día, servir en PCM, la coordinación con economía, por ejemplo, es difícil, pese a que se ha puesto, por eso que su director se ha reforzado con 2 posiciones que son personas que están hoy día en posiciones específicas del MEF que tienen poder de decisión sobre, por ejemplo, salarios, sobre, o sea, la masa salarial, etcétera, incluso sobre elementos internos, el sistema de remuneraciones, por ejemplo, está en manos de economía. Lo cierto es que servir en trabajo yo creo que significaría un distanciamiento mayor con economía, una relación de desconfianza mayor con economía por una cuestión histórica. O sea, más allá de quién esté de ministro, históricamente no hay una relación demasiado fluida entre esos dos sectores, sobre todo en el tema sindical. No sindical como negociación, sino los resultados que ha tenido en términos de
sobre todo los arbitrajes, ¿no? Los arbitrajes en el caso de las relaciones colectivas de trabajo, bueno, como dice Fernando, efectivamente, prohibidas por un lado, pero ocurridas por otro, o sea, en la vida real, ¿no? O sea, finalmente esas cosas que uno prohíbe, tapa el sol con un dedo, se va a dar igual. Y no tenía un canal claro que no ha ayudado a que eso fluya adecuadamente. Entonces, en esa relación de desconfianza que hay por lo que ha significado, por la contingencia que existe hoy día, por una serie de laudos arbitrales que ignoran las necesidades presupuestales, que ignoran incluso disposiciones del tribunal que han confirmado que tiene que ser en el marco de lo que el presupuesto permite, etcétera, y que dicen cosas como, por ejemplo, que igual los recursos propios de las entidades pueden servir para financiar esos salarios cuando su naturaleza es completamente distinta en términos tributarios, fiscales, etcétera, haría que sea aún más compleja la relación servir-Ministerio de Economía y Finanzas. Y esa es una relación sin la cual no se puede avanzar, porque la reforma del servicio civil cuesta y debe costar, porque debe significar trabajadores que son, digamos, puestos en un nivel similar, como dice Fernando, dos trabajadores que hacen la misma función deberían tener el mismo salario, ¿no? O por lo menos el mismo salario si la plaza es la misma y una serie de condiciones, pero debería ser equivalente el salario, aunque no sea igual, debe ser equivalente, porque una serie de condiciones, además de la función misma, que generan el monto del salario. Entonces es una reforma que debe costar, porque tenemos trabajadores con un atraso enorme, ¿no? Tenemos trabajadores que están por encima de las vallas del promedio, entonces, tampoco podemos achatar a esos trabajadores, porque tampoco se trata de para todos estar iguales, no vamos a perjudicar a unos. Es un proceso complejo que va a costar bastantes millones al Estado. Yo no veo cómo, estando en trabajo donde hay esta historia, se generan relaciones de confianza entre estos dos ministerios, porque al final del día servir es el actor técnico, pero necesitas de la voluntad política para que vayan al Consejo de Ministros, vayan a otro nivel, sin que es justamente donde falla mucho la relación de coordinación que puede tener servir hoy día. Yo creo que le hace aún más difícil. Y la otra consecuencia que creo que podría haber es que se laboralizaría más el empleo público. Y esto hace que perdamos de vista la racionalidad, lo que decíamos, la ratio detrás de lo que es el servicio civil, ¿no? Y se laboralizaría como, desde la selección, por ejemplo, de su consejo directivo, ¿no? Desde ahí tendrías probablemente una mirada más hacia los laboralistas que hacia lo que son los administrativistas o la gestión propiamente de recursos humanos. Esto a su vez tiene efectos en servir, tiene efectos, por ejemplo, en la selección del tribunal o de las salas del tribunal, cómo equilibras esas salas del tribunal, ¿no? Que tienen que tener o sea, no pueden ser unas salas laborales porque no son una imitación del Poder Judicial en materia laboral. Entonces creo que por ahí vienen cosas que si bien no se sienten inmediatamente, al mediano plazo sí se van a sentir. Y porque va a ser una realidad, la autonomía absoluta no existe, ¿no? O sea, de hecho, la propia ley del Poder Ejecutivo establece grados de autonomía, pero no es absoluta la autonomía. Entonces, hace no mucho tiempo se hizo una interpretación de cómo el Consejo Directivo servir y en términos de su liderazgo, de esta idea, un poco como pasó con Sutran recientemente y con la ATU, ¿no? Tratar de interpretar si podías cambiar o no a quien presidía servir. Interpretó que para cambiarlo bastaba con rotar en el Consejo Directivo a las personas, con lo cual se perdió, o sea, con esa interpretación se ha perdido esta lógica que tiene que tener 4 años en el puesto, que le da cierto blindaje para poder tener unas características más técnicas, no sufrir la captura política de coyuntura, sea economía, sea PCM, sea trabajo de cualquier autoridad que es más política como resultan siendo los ministerios, ¿no? Entonces, habiendo perdido eso en esta última interpretación que se hizo del Consejo Directivo de Servir, me parece aún más complicado transferirlo a un ministerio que tiene una historia no digo de conflicto, pero una historia de no buenas relaciones, no fluidas relaciones con economía, en términos de habilitar o posibilitar cosas que van desde la negociación colectiva hasta un buen sistema de remuneraciones en el sector público. Porque la reforma va a costar, entonces si el Ministerio de Economía no pueden caminar, ¿no? O sea, eso va a estar bloqueado si no, que no se logran equilibrios ahí. No veo cómo desde trabajo se va a poder hacer eso. Me parece realmente complicado por ahí. Creo que
abundaría en los problemas que tiene ya Servir, que como bien menciona Fernando, hay un montón de cosas que hay que mejorar, potenciar, darle más espacio político, más presencia política, política en interna, ¿no? Política en como hacedor de políticas públicas y como activador en el propio ejecutivo de estas nuevas políticas, de esas políticas de servicio civil. Creo que principalmente serían esos los elementos, ¿no? Los elementos que estarían afectando a Servir como tal. Coincido plenamente en que hay que fortalecer otras cosas que sí, creo que este rol de gestor de recursos humanos es el rol que ha quedado muy como abandonado por mirar solamente el tránsito a la reforma, ¿no? Y nos hemos olvidado que en el camino hay un montón de reglas de desempeño y otras cosas que tienen que ir generándose, aplicándose, como mejorar, por ejemplo, sistemas incluso hasta para la selección de cast, ¿no? O sea, esa transparencia que tiene que tener un proceso de selección. O sea, todo eso creo que tiene que trabajarse en simultáneo. Y me parece que Servir es una entidad pequeña en términos relativos para el tamaño de la tarea que tiene. Entonces, creería que tiene que ver también con una asignación de recursos, con una asignación de espacios políticos internos dentro del Ejecutivo para tener voz y una mayor presencia en las decisiones. Y no sé si eso va a suceder. O sea, de verdad tengo dudas que eso suceda estando en trabajo. Es cierto, como dice Fernando, que estando en PCM tiene tantas cosas que a veces queda como medio relegado, ¿no? Entonces quizá el camino es otro. Pero no creo que porque vaya a trabajo vaya a mejorar mucho eso. O sea, Sí. Muchas gracias, Mayen, por aportar con una mirada macro desde la gestión pública. Queremos darle pase ahora a Andrés. Por favor, ¿qué efectos tendría la adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde tu óptica? Lo primero que quisiera es señalar que coincido con varios puntos de los expresados por Mayen y Fernando. Sobre lo comentado por Fernando, yo también coincido en que es necesario fortalecer Servir, ¿no? Porque tiene como rector a su cargo un tema que es medular, ¿no? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública señala que el servicio civil meritocrático es un pilar de la modernización de la gestión pública, un pilar, una columna. Y es cierto, ¿no? Creo que con mayor razón en los últimos tiempos hemos visto cómo necesitamos personal calificado en posiciones claves para brindar seguridad jurídica, para poder desarrollar mejores políticas, ¿no? El tema de atraer a través del mérito a las personas más calificadas, las personas idóneas, es crucial. Y además que tengan un sistema, ¿no? Que le dé pues institucionalidad, ¿no? La alta rotación, por ejemplo, que ocurre en el país es fatal, ¿no? Y afecta a todos, ¿no? Afecta las coordinaciones entre entidades, afecta entre la coordinación del sector privado y el sector público, ¿no? Es muy común de que, como decía también Mayen, es tan difícil coordinar los distintos intereses es difícil, ¿no? Es complejo. Entonces, es tan difícil coordinar, pero bueno, ya, empiezas a coordinar desde, por ejemplo, un gremio sindical o un gremio, digamos, empresarial, ¿no? Empiezas a coordinar con determinados directivos y al día siguiente los cambiaron. Y tienes que volver a explicar, volver a coordinar. Y puedes tener, pues, si los ministros duran solamente un año en promedio, y tenemos ministros que han durado días, y normalmente pues, cuando cambia un ministro, cambian a todos los directores generales, a todos los directores, ¿no? Entonces, es una altísima rotación. Es verdad que por lo menos antes encontrabas que cambiaban este cuerpo técnico, digamos, cambiaba entre ministerios, ahora menos, pero igual, ¿no? Es una curva de aprendizaje, es un desgaste tremendo, ¿no? Entonces, no tenemos carrera pública, no tenemos institucionalidad, tenemos alta rotación, se pierde memoria institucional, esta dispersión
de derechos distintos, ¿no es cierto? Como bien decía Fernando y Mayén, personas que hacen funciones distintas, pero con regímenes distintos, ganan diferente, tienen condiciones distintas. O sea, es un caos. Eso, así no puede seguir, ¿no? Y en realidad necesitamos ir hacia un servicio civil profesional, un servicio civil de calidad, un servicio civil con condiciones mínimas de calidad, ¿no? Que prevalezca el mérito, que haya cierta estabilidad, como bien dice Fernando, una estabilidad ligada al buen desempeño, ¿no es cierto? Un buen desempeño además de manera técnica y no discrecional, un buen desempeño como lo que está planteando Servir, con criterios técnicos, ¿no es cierto? Pero que le dé institucionalidad, que haya carrera pública, ya, eso necesitamos, y estamos lejos de eso, es verdad. Y también un manejo del sistema de recursos humanos con profesionalismo, o sea, digamos, incorporando lo que ya en el mundo privado se ha desarrollado, o en general en el mundo público del derecho comparado también, de mejores prácticas de gestión de recursos humanos en el Estado, ¿no? Entonces, sí necesitamos fortalecer un ente rector como Servir para que pueda impulsar una reforma del servicio civil, una modernización del servicio civil para que nos lleve a un servicio civil de calidad. Y eso lo necesitamos porque en realidad es el más transversal de todos los sistemas administrativos que tenemos. Finalmente, son las personas las que diseñan las políticas públicas, las que las implementan, las que prestan servicios. Entonces, si esas personas no tienen un sistema, ¿no es cierto?, que brinde las condiciones, pero apuntando a la ciudadanía y también velando. La ley de servicio civil lo dice en buenos términos, dice, ¿no? El servicio civil busca equilibrar este servicio a la ciudadanía con el respeto de los derechos de los trabajadores. Ese equilibrio, ¿no es cierto? Eso lo necesitamos. Y también es verdad, ¿no?, que la PCM no es que le haya dado el apoyo a Servir que ha necesitado durante este tiempo, ¿no? Claro, no ha ayudado que hemos tenido tantos presidentes del Consejo de Ministros, también una altísima rotación, y que en realidad muchas veces la coyuntura política los tiene absorbidos, eso es cierto, ¿no es cierto? No se le ha dado todo el apoyo a Servir que ha necesitado, ni los recursos, que además los recursos normalmente son una expresión del apoyo político, ¿no? Entonces eso también es cierto. Pero lo que tendríamos que preguntarnos es irrelevante dónde está escrito Servir? O sea, ¿da lo mismo en dónde esté? Yo pienso que no. ¿No? Yo pienso que no es irrelevante, porque un ministro, digamos, en su sector tiene una injerencia importante, por más que las entidades estén adscritas, tengan cierta autonomía, ¿no? Para empezar, el plan estratégico sectorial multianual, que define las líneas estratégicas, se hace en el ámbito sectorial, que lo lidera el ministro, ¿no? Y tiene obviamente una injerencia, eso no se puede negar, ¿no? Entonces, no es que dé lo mismo, ¿no? Y lo otro es un tema, como digo, de lógicas, ¿no? La lógica, y además es natural, está en el ADN del Ministerio de Trabajo, como de todos los ministerios de trabajo del mundo, ¿no? Si hay un acento, si hay un énfasis que dar en el Ministerio de Trabajo, va a ser el acento de los derechos de los trabajadores. Y es natural y está bien que sea así, ¿no? Entonces, no es que dé lo mismo donde esté Servir. Y en el caso de Servir, del servicio civil, incluso subrayo, servicio civil, el acento tendría que estar en la mejora de los servicios a la ciudadanía, a través de un régimen público, ¿no sé?, con ciertas condiciones, como la meritocracia, ¿no?, como la gestión del rendimiento, ¿no? Entonces, el principal efecto que yo vería de escribir
servir al Ministerio de Trabajo es, de alguna manera, visibilizar sobre todo la parte de derechos de los trabajadores, lo decía Mayén, en términos de laboralizar más el servicio civil de lo que ha sido, ¿no? Y perder de vista o invisibilizar toda la dimensión del servicio a la ciudadanía. Y miren ustedes, ¿no? Todavía no está escrito al Ministerio de Trabajo, pero ya la intención de escribir al Ministerio de Trabajo ya viene con dos cositas, ¿no? Una primera, restarle competencias normativas a servir, porque es en paquete, la propuesta engloba esto, ¿no? ¿Eso cómo hacer fortalecer a servir? Definitivamente es más bien perjudicarlo, ¿no? Y lo segundo, se ha hablado, ¿no es cierto?, con no mucha claridad todavía, de un código del trabajo que se sustentaría en la dispersión de regímenes laborales. Pero, ¿dónde está la dispersión en el sector privado o la dispersión está en el sector público? Pero ¿por qué necesitaríamos un código del trabajo para el sector público si tenemos la ley de servicio civil que justamente lo que busca es ser el régimen único, ¿no es cierto?, que en el transcurso del tiempo absorba lo que es hoy la 276 y la 720. Entonces, todavía no está escrito y ya vemos dos riesgos importantísimos que le quitaría peso y fortaleza al carácter de ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, creo que ahí sí habría un efecto, digamos, importante. Ahora, yo también coincido con Fernando de que Servir ha cometido errores, ¿no? Yo he sido parte de Servir y esto también autocrítica. O sea, ha cometido errores. Y efectivamente, yo creo que pudo ser más amigable hacia los trabajadores, esto coincido, ¿no? El haber incorporado la prohibición absoluta, ¿no es cierto?, de negociar colectivamente en materia remunerativa, ha sido un error, fue un error, ¿no? Definitivamente. Y obviamente, ese error sí es cierto que, digamos, facilitó una oposición de las centrales sindicales a la ley civil, ¿no? Digamos, eso hay que reconocerlo. No avanzó mucho en el tránsito, también hay que reconocerlo, en parte por propia responsabilidad de Servir, que con un procedimiento de tránsito muy engorroso, ahora se ha simplificado mucho, y eso va a facilitar las cosas. Eso también es cierto, ¿no? O sea, y hay otras imperfecciones, por supuesto, ¿no? Como toda entidad también. Pero una cosa que sí quiero destacar es que en lo que se refiere a gestión de recursos humanos, por más que haya mucho más por avanzar, la diferencia es de la noche al día. Con la creación de Servir se ha especializado mucho más la gestión de recursos humanos, se han definido los procesos, se han diseñado herramientas, o sea, se han incorporado, o sea, se ha empoderado a las oficinas de recursos humanos, mucho más de lo que eran antes, que solamente básicamente estaban concentradas en temas operativos. Entonces, sí hay un avance significativo. El propio BID ha reconocido los avances en la gestión del servicio civil a lo largo de sucesivos diagnósticos con la misma metodología. Entonces, eso sí es claro. La OCDE, por ejemplo, cuando nos ha visitado como parte del programa País, ¿no es cierto?, ante nuestra intención de ser parte de la OCDE, ¿no?, ha señalado que hay algunos avances y que incluso sobre la ley de servicio civil ha señalado que si la pudiéramos implementar, estaríamos en estándares de servicio civil de país OCDE. Eso no es menor, ¿no? Entonces, claro, en qué sector sería mejor, digamos, fortalecer el rol técnico de Servir? Yo coincido con Mayén que creo que no es en trabajo. Creo que por la propia naturaleza de trabajo, por la propia dinámica de trabajo, del Ministerio de Trabajo, del sector de trabajo, esta mirada digamos, de todo lo que es función pública y propio del servicio civil está ausente, ¿no? Y digamos, no tiene nada de malo. Yo soy de la idea de que deben haber pesos y contrapesos en el Estado, y está bien que haya un ministerio que jale pues hacia los derechos de los trabajadores, perfecto, pero tiene que haber
otro ministerio que jale hacia la mejora de los servicios de la ciudadanía. Ahora, eso obviamente no solo se va a lograr con la sola adscripción, o sea, que se siga manteniendo servir en PCM. Sí se requiere una mirada distinta a los presidentes del Consejo de Ministros, que entienda mejor la importancia crucial que tiene el servicio civil para la modernización de la gestión pública en general y para la mejora de los servicios de la ciudadanía en general. Tiene que haber un mayor respaldo, un mayor compromiso, ¿no es cierto?, del más alto nivel. Los países que han mejorado en sus servicios civiles, eso lo dice el BID, es porque han tenido el respaldo político al más alto nivel, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Colombia, tenemos a Chile, acá cerca, ¿no? Entonces, eso, digamos, nos da una idea. Y efectivamente, yo diría que hay que mantenerlo a servir, pero no solo en PCM, pero no solo mantenerlo, respaldarlo decididamente. Muchas gracias, Andrés, por tu participación y comentarios a partir de tu experiencia, sobre todo en Servir. Destacar a partir de la participación de nuestros tres ponentes que todos coinciden en señalar que efectivamente uno de los efectos claros, evidentes, de una eventual adscripción radicaría en los beneficios que puede generar para los trabajadores al servicio del Estado, porque se les reconocería eventualmente derechos que ahora no tienen, ¿no? Como por ejemplo la tan pretendida estabilidad de muchos de los servidores del Estado. Ahora, el problema que está detrás es que no necesariamente dotar de estabilidad al personal del servicio del Estado supone brindar mejor calidad al servicio de los ciudadanos, porque hay un paso previo, que es la selección idónea del personal del Estado. Entonces, son distintas miradas, hay varias cosas que evaluar, todos coinciden, sí, en la necesidad de fortalecer Servir. Y en esto hay que poner de relieve que hasta antes de la existencia de Servir como institución, en el Perú hablábamos de políticas de gobierno en materia de servicio civil. Y quizás desde la existencia de Servir hasta ahora, ya podemos hablar de una política de Estado. Claro está, con diferencias entre gestión y gestión, pero ya se tiene un norte más o menos claro de la necesidad de fortalecer el sistema que ya existe, una institución que existe. Hablamos de adscribirla, no necesariamente la voluntad es desaparecer la institución, pero sí hablar, o ya se habla necesariamente, de la necesidad de tener institucionalizada, de fortalecimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y Servir. Para concluir, vamos a pasar ahora a nuestra tercera ronda de intervenciones y la pregunta sería la siguiente. Además de lo que hemos conversado, ¿qué otras alternativas se tendría para mejorar el servicio civil en el Perú? Sabemos que dos de nuestros ponentes no coinciden con la posibilidad de adscribir Servir al Ministerio de Trabajo, por lo que de mantenerse en PCM, ¿cuáles serían los temas que adicionalmente a lo que ya se hace serían necesarios a efectos de mejorar el servicio civil en el Perú? Y desde la perspectiva de Fernando, de repente, ante una eventual adscripción al Ministerio de Trabajo, ¿qué se debería hacer adicionalmente? Vamos a comenzar esta tercera ronda de preguntas ahora con Mayen Ugarte, por favor. Adelante. Gracias, Andrés. A ver, escuchando a a Andrés, ahora último, pensaba en una propuesta que está dando vueltas hace un tiempo ya en el Poder Ejecutivo, que es la posibilidad de crear el Viceministerio de la Función Pública. Cuando uno mira, acá hay como un equipo, o sea, una función compartida, digamos, hacer que el Estado mejore en cómo hace servicios, en cómo pues, no es solamente los trabajadores, no es solamente las reglas de juego, no solamente es la modernización, no es solamente los recursos públicos, etc. Es una combinación de estas cosas. Y cuando uno mira los países que efectivamente han avanzado en esto y que han tenido reformas como más sostenidas, uno mira por ejemplo el caso colombiano, donde tiene la función pública, no tiene un rango más alto, tiene un esquema distinto, pero lo importante es que reúne tanto la función de hacer servicio civil, o sea, de ir dictando las reglas de juego y monitoreando el servicio civil, las que hoy día tiene la Secretaría de Gestión Pública, las que tiene la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no?
incluso las que tienen la SIP, la Secretaría de Integridad Pública. ¿Por qué? Porque esto finalmente es un conjunto de cosas que tienen que caminar. No estoy diciendo con esto que haya que absorber, servir por PCM, pero sí que si tuviéramos, y esos son unos problemas serios que hay en PCM, en la estructura, así como un secretario general que está atendiendo necesidades de coyuntura y la coordinación general del Estado, un viceministro que tiene gobernanza y el tema de descentralización, cuando uno mira lo que está debajo del secretario general, que tiene tantas tareas, se da cuenta que su otro rol de viceministro es casi inviable de hacer. Entonces, los secretarios técnicos, las secretarías técnicas, estas tres que he mencionado, caminan un poco por su cuenta. Son las, si bien cada una de ellas también rige un sistema funcional o administrativo, la realidad es que caminan bien por su cuenta, a diferencia de, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, las direcciones nacionales que tienen algún rol de ente rector. Entonces, una discusión que hay dentro del Ejecutivo que vuelve a aparecer cada cierto tiempo es la posibilidad de crear este viceministerio y que efectivamente siga adscrito a PCM, pero no adscrito a la PCM en general, sino con un ministerio que efectivamente articule todo esto. No hay forma de hacer mejoras en recursos humanos, o sea, cantidades, reubicaciones y demás, sin pasar por la Secretaría de Gestión Pública. O sea, porque finalmente es un trabajo coordinado que cuesta muchísimo que se haga en el cotidiano. Los manuales de los MPPs, los manuales para, o sea, las definiciones de puestos, de la cantidad de cargos que hay, tienen que pasar por el MEF, pero también tiene que pasar por Secretaría de Gestión Pública, porque si no, es una cantidad de trabajadores adscritos, o sea, asignados a oficinas, ¿no? Que no o que no han sido analizadas en términos de la función que tienen, que es lo que le toca a la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, al estar dispersas las diferentes herramientas que tiene el Estado para mirar el tema de mejora o modernización, mejorar la gestión, lo que tenemos es un problema aún mayor de coordinación. Entonces, quizá las soluciones no están solamente dentro de servir, sino que hay que pensar en el arreglo institucional en general de cómo hacemos que tenga más presencia, más voz dentro del aparato público, que es finalmente lo que necesitamos, que tenga alguien que vaya con él, ¿no es cierto?, a sentarse con el viceministro de Hacienda y discutir los temas que se necesitan discutir ahí, para que efectivamente lleguen al Consejo de Ministros mejor armados estos acuerdos, ¿no? Y que no reboten o que tengan la posibilidad de llegar, que no sé qué, no sé, 6 meses una propuesta de servir en el tintero porque no tiene un camino tan directo como tienen en otros sectores. Los organismos que están adscritos, ¿no? Entonces, creería que quizá lo que hay que pensar es un arreglo que no solamente abarque servir, sino que busque un modelo más funcional a la función pública, lo que tiene que ver con la función pública. Dentro de lo que ya es el ámbito de servir, creo que hay que fortalecer otras áreas, o sea, ¿cómo hacemos para mejorar el servicio de vida en Perú? Creo que hay que fortalecer mucho todo lo que es el nivel, no solamente el nivel directivo, sino el nivel inmediato al nivel directivo. O sea, los que mantienen el conocimiento en el Estado son aquellos que están justo después del directivo. Los servidores que tienen ya mucho tiempo de trayectoria o que tienen mucha especialidad son los que hacen que por más que rote el personal, ¿no es cierto?, el conocimiento se quede y que haya estabilidad en las tareas. La estabilidad o la reducción de rotación es clave. Miremos el caso de las vacunas. O sea, lo que hemos visto en este caso ha sido un ministro que tomó la decisión de no modificar o sea, de no cambiar viceministros y por lo tanto los equipos asociados a estos viceministros se han mantenido. Y hemos pasado un proceso, ha sido progresivo el incremento de vacunación, los ajustes a las estrategias, o sea, la ampliación de la cantidad, no solamente las negociaciones de vacunas, sino cómo las distribuimos al país, qué tipo de estrategias llevamos, aprendemos de errores, este fin de semana no funcionó, ¿qué hacemos el siguiente? Cambiamos los modelos, incluso en la relación con los gobiernos regionales que fue tan dura al comienzo, por ejemplo, con las direcciones de salud, ¿no? Y ahora, en cambio, fluye mucho mejor, ¿no? Entonces, con el propio sector privado también fluye mejor la relación cuando participa en estas cosas. Entonces, la estabilidad es clave, o sea, la estabilidad de estos cuerpos técnicos es clave. Por eso, si tuviéramos que fortalecer algo o apostar por algo, yo siempre digo que la apuesta para mí son los que se llaman nivel 4 y nivel 3 en el servicio civil, que son de servidores que son los ejecutivos o los ya más especializados. No podemos cambiar de un día para otro. Técnicamente, cuando se discutía la servicio civil, todos los especialistas internacionales con los que se trabajó nos decían que 500.000 personas son demasiadas. Vayan por partes, ¿no? Y por eso la ley tiene una serie de mecanismos que permiten estrategias diferenciadas justamente para ensayo y error. Pero nos hemos abocado a una estrategia de Big Bang, de todos transitan de golpe. Y eso es parte del problema.
porque no podemos costear eso, pero sobre todo porque cuando podíamos costearla, porque en algún momento hubo recursos para costearla, no podíamos operar todos esos procesos en simultáneo, porque nuestra propia capacidad de oficinas de recursos humanos a cargo de esto no estaba lista para eso. O sea, hoy día tenemos oficinas de recursos humanos repotenciadas, ¿no? Pero aún así es un proceso muy grande. O sea, hacer concursos de selección y hacerlos transparentes y hacerlos además trazables y, ¿no? y todo lo que implica llegar siquiera al concurso es complejo. Entonces, quizá tenemos que pensar en estrategias distintas que fortalezcan o algunos sectores, o sea, algunas partes del servicio civil, algunas entidades, en particular algunas líneas de trabajo en ciertas entidades y que tengan un efecto de ir mostrando la mejora. Indudablemente creo que hay que revisar el sistema de pagos, o sea, el sistema salarial. El sistema salarial es la clave de que la gente quiera o no quiera pasar, ¿no? Y ese sistema salarial tiene, o sea, la primera vez fue mal hecho y la segunda vez hizo no servir, eso fue con mis finanzas, y luego tuvo parches, ¿no? Creo que el sistema salarial no resuelve, no logra dar un mensaje al trabajador de que tiene una previsión en carrera, de que tiene una posibilidad de mejora sustantiva, no solamente en términos de estabilidad o no. Hoy día con la estabilidad de los CAS ya eso es incluso irrelevante, ¿no? Pero sí tiene que ser un sistema que promueva, no solamente no se trata de evaluar el trabajo en su desempeño y que venga el palo nada más si lo haces mal, sino tiene que venir la mejora. Y la mejora pasa no siempre por cambiar de posición, también pasa por tener un mejor salario dentro de la posición que tengo porque lo hago mejor. Entonces, ese sistema salarial tiene que mejorar sustantivamente para que el trabajador sienta que efectivamente vale para él, que él gana algo transitando el servicio civil. Lo ideal hubiera sido, transitamos a todos y ahí comenzamos a ordenar la casa. Pero eso no se hizo en su momento y además ahí el Tribunal Constitucional señaló que no se puede obligar a cambiar de regímenes. Entonces, bajo esa lógica, es imposible transitar a todos, ¿no es cierto? Todos pasaron al servicio y ahí comenzamos a ver cómo vamos aplicando las medidas de desempeño y demás. Necesitamos que sea voluntario. Por lo tanto, en esa voluntariedad, el sistema salarial es clave. Y creo que eso es parte de lo que hay que repensar. ¿A quiénes primero? O sea, quiénes, y ahí no como quiénes como trabajadores, quiénes como país necesitamos que sean los que se mantengan, quiénes necesitamos que sean los que avancen más rápido en términos de profesionalizarse más. Y esto no es solamente ejecutivo, esto es ejecutivo también, no es solamente gobierno nacional, también es gobierno regional. Los puestos más difíciles de trabajo en sistemas administrativos son los gobiernos regionales. Por ejemplo, la inversión pública de gobierno regional es mucho más complejo que el de inversión pública de gobierno nacional por ejemplo, el Ministerio de Transportes. Transportes se hace carreteras, puentes, y hace cosas millonarias, pero son carreteras y puentes. Un gobierno regional hace, o sea, el jefe de inversión pública hace carreteras, puentes, colegios, centros de salud, operaciones que tienen que ver con tecnología, operaciones que tienen que ver con riego. Entonces, ese puesto es mucho más complejo y sin embargo, salarialmente está mucho más abajo, porque claro, el presupuesto no aparece tanto, porque el gobierno regional debe ser menos, ¿no? Entonces, necesitamos repensar el sistema de salarios para que efectivamente sean los que necesitamos en función de la complejidad y las responsabilidades de los puestos. Eso va a ayudar, creo yo, eso ayudaría mucho a un tránsito más ordenado, más voluntario, más masivo, una presión desde el lado del trabajador porque siente que tiene sentido hacer ese tránsito, a pesar de que ahí sí lo van a evaluar de repente. Pero el sistema de evaluación es el final del asunto, no es el inicio, es el final. Es cuando tú no puedes evaluar bien a un trabajador si no está bien armado la tarea que él tiene que hacer, si no es clara, porque lo evalúas contra algo. Y la clave de la evaluación para que sea justa, correcta, es que esté muy bien definido qué cosa es lo que tiene que dar como rendimiento. Si no está definido eso, si el tema es volátil, si el tema cambia Andrés decía que los ministros duran un año, el promedio de vida de un ministro en estos momentos es de 3 meses, o sea, ni siquiera periodo de prueba. ¿Ya? O sea, es más o menos así, los ministros en periodo de prueba y se van. O sea, en promedio hemos llegado a un nivel de volatilidad en los cambios muy alto. Si un trabajador no sabe qué se espera de él, porque esa volatilidad de la parte más política del Estado afecta toda la línea, ¿no es cierto? Es bien difícil que podamos hablar de evaluación, porque un día me piden una cosa y el otro día me piden otra. Entonces, ¿yo cómo aseguro que estoy caminando en el sentido? ¿Cómo sé que estoy caminando en el sentido correcto en mi rendimiento? Entonces, el rendimiento es el fin. Hay que pensar en eso, o sea, no, hay que resolver otras cosas antes de pensar en rendimiento. Algunas organizaciones sí pueden hacer cosas como rendimiento porque tienen mucha estabilidad. Algunos reguladores, por ejemplo, tienen mucho más claridad en la tarea. Pero en los ministerios es complejísimo por la diversidad de tareas, mientras que en una entidad que tiene como una misión muy clara, casi única,
es mucho más sencillo establecer eso. Entonces, nuestras capacidades también tienen que mejorar como Estado para poder asignar ese tipo de instrumentos, aplicar ese tipo de instrumentos técnicos, poder desarrollar ese tipo de marcos técnicos para el desempeño, para la evaluación personal, etc. Creería que si tuviera que apostar por un par de balas de plata, haría esas dos cosas. Uno, ¿no? Mejorar la gobernanza en general de la función pública para que servir tenga un rol más protagónico. Y dos, trabajar con este grupo de trabajadores seleccionados, digamos, estas líneas de trabajo seleccionadas, sea por asegurar el nivel más técnico, con más conocimiento, más experiencia del Estado, y algunas líneas claves como de pronto inversión pública o como de pronto la propia línea de carrera de recursos humanos, ¿no? O la propia línea de carrera de repente de la parte de planificación y presupuesto que abarca a todas las entidades del Estado, ¿no? Muchas gracias, Mayen. Gracias por tu participación. Vamos a darle ahora la palabra a Fernando Cuadros. Fernando, ¿qué otras alternativas se tendría para mejorar el servicio civil en el Perú desde tu perspectiva, por favor? Gracias, Andrés. Sí, hay muchos temas que mejorar, sin duda. Claro, ahí el tema tiene que ver con que, claro, desde PCM, como bien se dice, hay muchos temas que están a cargo de ese ministerio, de la presidencia, el Consejo de Ministros, lo cual hace muy difícil que llegue a centrar su atención en un tema en especial como el del empleo público, ¿no? Entonces, claro, no es que dé lo mismo donde esté servir o la entidad especializada en empleo público, sino que, digamos que va a dar lo mismo si es que no se le da nunca la importancia al caso, si es que va a seguir siendo la última, la penúltima o la antepenúltima rueda del coche en nuestro país. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? Ahora, temas importantes a trabajar, ¿no? Uno clave tiene que ver con, creo yo, insisto, con seguir acelerando o acelerar realmente la implementación de la reforma del servicio civil. Lo importante es que los trabajadores pasen al nuevo régimen. Ya después se pueden aplicar filtros adicionales gradualmente, ¿no? En el camino, ¿no? Pero si tenemos una reforma donde solo poco más de 1000 trabajadores, de más o menos la mitad de trabajadores públicos, que es la meta, han logrado transitar este régimen, entonces se ve como algo como que muy, muy lejano, ¿no? Muy a largo plazo, poco concreto, ¿no? Y en la línea, por ejemplo, de flexibilizar el tránsito, yo pensaría, ¿no? En darle la vuelta a esta norma que acaba de declarar inconstitucional en gran parte el Tribunal Constitucional, y pensar, ¿no? En un tránsito más acelerado del régimen CAS, por ejemplo, al régimen del servicio civil, para trabajadores que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Que tengan cierta continuidad en el Estado, y también, por ejemplo, vía quizás la aprobación de un curso de suficiencia en las funciones que desempeña, y podría ser gestionado por la ENAP, ¿no? Por la Escuela Nacional de Administración Pública. Entonces habría que pensar en eso, porque claro, los CAS efectivamente, ciertos CAS, no todos, ahora tienen estabilidad, o sea, solo pueden ser despedidos por causa objetiva, pero igual sus beneficios siguen siendo bastante pequeños comparados, por ejemplo, con los beneficios que otorgaría el régimen del servicio civil, que son casi equivalentes a los beneficios que brinda el régimen privado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar, más bien ver cómo es como una oportunidad de esta norma de pase de CAS a 276, 728 y darle la vuelta, ¿no? Hagamos que los CAS, que cumplen ciertos requisitos, tengan, no sé, 2, 3 años en el mismo puesto, etcétera, puedan transitar al régimen del servicio civil con estos mecanismos, digamos, de pase más rápido, ¿no? Repito, una opción es que aprueben un curso de suficiencia en sus funciones, en las funciones del puesto, en la ENAP, ¿no? Y si aprueban eso, pasarían al nuevo régimen, ¿no? Y empezar a hacerlo más rápidamente. Evidentemente esto implica recursos, no es gratis, implica recursos económicos, ¿no? Esta, digamos, reforma, en su momento se calculó que el tránsito al régimen del servicio civil a nivel nacional y regional costaría más o menos 8.000 millones de soles, ¿no? Sin contar gobiernos locales, que igual es una parte menor, digamos. Pero esto evidentemente implica recursos, no depende solo de servir, ¿no? Evidentemente, haga lo que haga servir, no va a ser posible implementar rápidamente la reforma, por más simplificación que sea en el proceso administrativo.
Entonces eso implica pues voluntad política, decisión del gobierno, de destinar los recursos hacia ese proceso, y eso es clave, ¿no? Y hay que empezar, repito, a acercarse a los trabajadores, ¿no? O sea, poner énfasis, por ejemplo, en que bajo el régimen de servicio civil se va a poder negociar colectivamente condiciones económicas, como en cualquier otro régimen, ¿no? Que quede claro eso. Además de, por ejemplo, este tema de la gestión del rendimiento, que yo sí estoy de acuerdo con ella, se puede aplicar gradualmente, ¿no? De repente los 3 primeros años, 4 primeros años como un piloto, ¿no? Para los trabajadores que entran al nuevo régimen, y luego ya de manera obligatoria, vinculante, ¿no? Para que los trabajadores le vayan perdiendo el miedo a la evaluación, porque se vincula pues la evaluación con exámenes, despidos, etcétera, cuando esta es una evaluación en realidad en el puesto, en el desempeño de las labores en el día a día, ¿no? No es un examen, ¿no? No es ese tipo de evaluación. Simplemente ver que cumplas determinadas metas esperadas en tu puesto, ¿no? En tus funciones. Pero bueno, se puede, digamos, aplicar esto, repito, de manera en principio tipo piloto, como para que los trabajadores la vayan conociendo y vayan perdiendo el miedo a este mecanismo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo coincido con Mayene que hubiera sido importante empezar a transitar rápidamente, y ya después en el camino se va filtrando, se va evaluando, ¿no? Pero que haya, digamos, resultados tangibles, concretos, que la gente vea cuáles son los beneficios de estar en ese nuevo régimen. Eso es clave. Y ahí es fundamental, por ejemplo, mayor claridad en la presentación de las escalas salariales, ¿no? Es un sistema un poco complejo para el trabajador común, y es difícil pues, que se pueda calcular, ¿no? Ganaría esto, si entro a este puesto. Entonces creo que todas estas reglas que hay, digamos, a nivel remunerativo, en el caso del régimen de servicio civil, deberían plasmarse en una escala concreta donde el trabajador pueda ver, ¿no? Yo, si paso este régimen, voy a ganar tanto, ¿no? Y evidentemente la idea es que su remuneración bruta mensual no se vea afectada, que si pasa al nuevo régimen, por lo menos gane lo mismo, por lo menos, ¿no? No que pase a ganar menos en el sueldo mensual, que es el que ve el trabajador, no ve el sueldo, el ingreso anual. Eso es clave para hacer más atractivo el tránsito de este nuevo régimen, sobre todo para los 728, por ejemplo, ¿no? Que en cuanto a beneficios tienen casi los mismos. Pero un CAS que pasa al régimen de servicio civil sí tiene el atractivo de que accedería, por ejemplo, a 2 aguinaldos que equivalen a un sueldo mensual completo por año, a una CTS que es un sueldo mensual completo por año, a vacaciones, etcétera, ¿no? Además de la estabilidad, que no la tienen todos los trabajadores CAS, no solo los que cumplen ciertos requisitos de acuerdo a la ley que se aprobó hace poco y que el Tribunal Constitucional en ese aspecto ha mantenido su vigencia, su constitucionalidad, ¿no? O ha declarado su constitucionalidad en cuanto a esa estabilidad. Entonces yo creo que eso es clave, hay que meterle fuerza a la reforma del servicio civil, hay que acercarse a los trabajadores, hay que, digamos, hacerlos ver que Servir puede ser su aliado en su desarrollo laboral, profesional, eso es fundamental. Y pensaría también, por ejemplo, creo yo, para acercar este diálogo, o crear, por ejemplo, un espacio de diálogo social a nivel macro entre el Estado como empleador y sus trabajadores, ¿no? Organizados colectivamente. Eso creo que es importante para empezar a discutir, a conversar las inquietudes que puedan haber desde ambos lados, ¿no? Empezar a desarrollar juntos, a construir políticas públicas dialogadas, consensuadas, a mostrar pues que el régimen de servicio civil no es el cuco, ¿no? Sino que más bien es algo beneficioso para los trabajadores, ¿no? Sobre todo para aquellos que nunca han tenido estabilidad recién hasta ahora, en algunos casos como los CAS o los locadores de servicios, que es la mejor forma de ordenar la gestión del Estado. Creo que eso sería importante, contar con una especie de Consejo Nacional del Empleo Público, ¿no? Donde se junten las partes interesadas, digamos, a nivel macro y se discutan estas grandes políticas en materia de empleo público, que se debata, que se incluya a este gran actor social que es el trabajador. El trabajador, pues, no es un impresor, una computadora, no es una hojabón, no, es un ser humano, es parte fundamental en el desarrollo de esta reforma del servicio civil. Hay que tenerlo de lado, digamos, adecuado, ¿no? Hay que escucharlo también, ¿no? Justamente, en parte también, muchas personas del ámbito laboral están en la línea de que Servir pase a la adscripción del Ministerio de Trabajo, porque ha sido una de las, digamos, patas débiles de la mesa, ¿no? Del lado, digamos, laboral propiamente, ¿no? Por eso es que muchos sectores se han sentido como que desprotegidos, ¿no? O que no se les ha escuchado, por lo menos, y en esa línea es que va este de adscripción.
Pero bueno, es clave, repito, seguir fortaleciendo Servir, darles recursos, que se acerquen a los trabajadores, ¿no? Sobre todo, para mí es clave implementar la reforma de servicios civiles, es fundamental, porque si no van a seguir apareciendo normas o intenciones de que la cosa no se arregle de la mejor manera. Por eso creo que sería muy, muy importante desarrollar este tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto que fue dejado de lado es el de, digamos, la fiscalización, por ejemplo, del cumplimiento de la normativa laboral en las entidades públicas. No solo los trabajadores bajo el régimen privado, digamos, que pueden solicitar a SUNAFIL que verifique el cumplimiento de sus derechos laborales, pero el resto, CAS, ITC6, carreras especiales, digamos, como que no han tenido a quién acudir, ¿no? Servir, digamos, no ha terminado de desarrollar propiamente esa función, y habría que pensar en qué hacer al respecto. De repente encargarles una FIL simplemente la verificación, pero no con una lógica, digamos, de poner multas económicas entre las propias entidades del Estado, que no tendría ningún sentido, ¿no? Sino en la línea de verificar efectivamente que se esté cumpliendo con todos los derechos laborales para los trabajadores públicos también, ¿no? Que, repito, la gran mayoría no tienen instancia a dónde acudir si es que quiere denunciar algún tipo de incumplimiento en la normativa laboral, ¿no? Por eso eso podría ser, evidentemente, dirigido desde Servir y apoyándose operativamente, de ser el caso, en la SUNAFIL, no solo para esta parte práctica, digamos. Entonces, bueno, esto de crear otro viceministerio, ¿no? Un poco que creo que ya le quitaría un poco de razón de ser a Servir, ¿no? Habría que darle vueltas a ello. Yo voy más en la línea de fortalecer Servir, ¿no? Creo que eso es importante. Y claro, repito, con PCM tiene la desventaja de que es digamos, un tema más entre muchos otros, ¿no? En el caso del Ministerio de Trabajo, las funciones son más acotadas, evidentemente, que con PCM. Creo que habría un mayor espacio para el desarrollo de esta política del empleo público, ¿no? Pero bueno, repito, es un tema a evaluar, a discutir. Es importante que conversemos estas cosas, que planteemos argumentos, intercambiemos ideas, que es algo que no se ha hecho por mucho tiempo, lamentablemente, en el país, ¿no? Y cuando no se escucha una parte, pues luego aparecen los problemas, ¿no? Yo diría esto, ¿no? Que estos serían los principales temas a abordar a nivel macro. Yo sigo apostando por la implementación de la reforma del servicio civil, evidentemente con mejoras, ajustes, flexibilizando algunos aspectos, pero lo importante es que la gente pase al nuevo régimen y que pase ya, masivamente. No digo que de un año para el otro, pero por 5 o 10 años, tener un cronograma, ya que haya claridad al respecto. Eso es importante. Evidentemente se requiere pues, el respaldo económico. Sin recursos económicos, cualquier reforma es imposible de aplicar, ¿no? Sobre todo una que ordena el pago de determinados beneficios laborales. Eso lo dejo como reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu clara exposición sobre tu opinión del tema. A continuación le damos la palabra a Andrés Corrales. Andrés, ¿qué otras alternativas se tendría para mejorar el servicio civil en el Perú desde tu análisis? Gracias. Mira, yo creo que uno de los temas que tiene que mejorar, y creo que también fue un pendiente, es la comunicación, ¿no? Sobre todo hacia la ciudadanía. Yo creo que no se ha comunicado con mucha claridad la importancia que para la ciudadanía tiene que tengamos un servicio civil meritocrático de calidad. Entonces, como la ciudadanía no entiende bien eso, no lo exige, ¿no? Yo creo que eso es un primer tema que efectivamente podría ser una responsabilidad de PCM o de Servir, campañas comunicacionales con esta finalidad, que es muy importante, ¿no? Las políticas públicas deben socializarse y deben ser asimiladas por la ciudadanía para que en su ejercicio de ciudadanía las puedan demandar. Eso lo primero. Lo segundo, yo coincido con Fernando en que puede haber una mayor relación con las centrales sindicales. Y digo mayor porque no es que no la haya habido. Yo soy testigo de múltiples reuniones en las salas de reuniones de Servir con los secretarios de las centrales sindicales del sector público, ahí en Servir, conversando, informándoles, ¿no?
Pero sí, ciertamente puede haber más, y coincido que sería un excelente espacio, digamos, que sé que se viene teniendo ahora también, eh, de mayores espacios de diálogo, y sobre todo, digamos, comunicación, porque muchas veces han habido mitos, desinformación, ¿no? Falta de comprensión de determinadas políticas de servicio civil. Como por ejemplo, la que señalaba Fernando, ¿no? El tema de la gestión de rendimiento, que se asocia pues, con los despidos masivos de los 90, ¿no? Con esas pseudoevaluaciones, cuando en realidad, efectivamente, la gestión de rendimiento es totalmente distinto y lo que busca más bien es la mejora del servicio público a través del logro de metas definidas de manera técnica, donde además no es que mi jefe me va discrecionalmente a evaluar, sino que son temas objetivos. O sea, efectivamente todo eso hay que aclararlo y falta mucha información al respecto, ¿no? Entonces sí, coincido que eso debería ser una cosa importante. La otra cosa que yo también creo es que el otro día, digamos, alguien estaba haciendo un cálculo de cuánto, o sea, si siguiéramos este ritmo, cuánto tiempo faltaría para que todas las entidades hagan el tránsito. Bueno, serían muchísimos años. Entonces sí hay que hacer algún acelerador. Eso sí, coincido totalmente con ambos colegas. Yo también creo, soy de los que piensan que las crisis generan oportunidades, y de alguna manera esta crisis que ha generado la ley de eliminación de regímenes discriminatorios, ¿no? La ley de eliminación de CAS, presenta una oportunidad. Yo también creo que debería acentuarse por ese lado. No con un examen de suficiencia, yo soy más bien de la idea de que, así como por ejemplo cuando se hacían concursos en el sector, en las entidades públicas que tenían régimen privado, y antes de hacer el concurso abierto, podía hacerse un concurso cerrado al interior de la entidad, y solo cuando no se cubría, se abría. Yo creo que algo análogo podría hacerse en el caso de los CAS, ¿no? No sé si cerrado solo a la entidad o cerrado al Estado, ¿no? Pero creo que sí. ¿Por qué? Y el propio Tribunal Constitucional lo ha señalado, ¿no? Las condiciones de concurso que han tenido los procesos de selección CAS en la gran mayoría de entidades no son los mismos, no son las mismas garantías que los concursos abiertos para ingreso a la función pública. Básicamente en la mayoría de entidades ha sido solamente evaluación curricular y entrevista. Y además, con un peso tremendo en la entrevista, de tal manera que si tú eras el último de la evaluación curricular, podía ser que ganara la entrevista y ganara ese concurso. O sea, esa debilidad ha existido. Entonces, yo creo que un concurso, digamos, cerrado a la entidad o al Estado, ¿no? Podría ser una alternativa para la incorporación de los CAS, ¿no? Yo creo que eso puede ser ahí una oportunidad. Pienso también que otras alternativas para facilitar y coincido un poquito de lo que decía Mayen, es identificar dónde, de repente en qué procesos, y toda la cadena, es más importante contar ya con un servicio civil profesionalizado. Entonces de repente se establecen en una entidad, ¿no es cierto?, un proceso, no sé, por decir, inversión pública, que se menciona, ¿no? Todos los actores involucrados en inversión pública, si es tan importante, porque lo es, o sea, solamente pensemos, ¿no? Miles de millones de soles de inversión pública están a cargo de personas que no tienen ni las mínimas condiciones digamos, de régimen público, ¿no? Tienen, como decía Fernando, trabajo precario, o tienen alta rotación. Entonces no hay institucionalidad mínima, y es miles de millones de soles. Entonces, de repente, no sé, identificamos en la entidad pública toda la cadena de la inversión pública como una cadena de proceso fundamental, y ahí empiece el tránsito al servicio civil. Es decir, no toda la entidad tiene que transitar,
transita este proceso priorizado. Y la otra alternativa es la dirección pública, ¿no? Yo más bien soy de la idea, un poco distinto de lo que señalado por Mayen, que a mí me parece que es clave el segundo y tercer nivel organizacional, o sea, el de un director general y un director en un ministerio, ¿no? Y lo análogo en gobiernos regionales y locales. Eso me parece que es lo clave, ¿no? Entonces, hay que profesionalizar la dirección pública en el país, como parte de la profesionalización del servicio civil, y además son menos puestos, se requieren menos recursos, y son puestos que son el motor de la organización y tienen un factor clave de irradiación de meritocracia y de profesionalismo a toda la entidad. Podemos ver como referencia, por ejemplo, la experiencia exitosa de la Alta Dirección Pública de Chile, ¿no? Que con algunas diferencias, por supuesto, ha, digamos, profesionalizado su dirección pública, ¿no? Entonces, yo creo que eso me parece que sería clave, priorizar, servir. En el 2016 aprobó una suerte de orientación programática de cómo profesionalizar la dirección pública, ¿no? Es decir, podríamos hacer que se ingrese a la dirección pública de la nueva ley, ¿no es cierto?, aun cuando no toda la entidad tenga que pasar, ¿no? Incluso eso podría hacer perder el temor sobre las evaluaciones, porque bueno, las evaluaciones evidentemente sí tienen que ir a los directivos, ¿no? Entonces, y podrían ser obligatorias muy pronto, a diferencia de lo que, por ejemplo, podría hacerse en el caso del resto de trabajadores. Entonces, yo creo que por ahí hay un camino. Hay que dotar de más recursos para el tránsito y a servir también, ¿no? Sobre el tema incluso de dirección pública, un camino como de puente hacia la dirección pública son los gerentes públicos, y últimamente no tienen los recursos para asignarse. Eso también es un pendiente que hay que mejorar. Ahora, es verdad que la OCDE también señaló cuando nos visitó que veía que Servir no tenía toda la institucionalidad como para impulsar por sí misma este tema de la reforma del servicio civil, ¿no? Sugería algunas cosas, ¿no? Viene ahí la idea que señala Mayen del Viceministerio de Función Pública. Yo, ahí coincido un poquito con Fernando, pienso que efectivamente, me parece que un Viceministerio de Función Pública necesariamente va a tener pues direcciones a su cargo, y esas direcciones van a duplicar funciones con Servir, o sea, casi no hay posibilidad de que eso no ocurra. Entonces yo sí creo que ahí habría un inconveniente. Pero sí pienso que si esto no termina de solucionarse, porque sí se requiere un respaldo político del más alto nivel, habría que pensar de repente en el mediano plazo en un ministerio de la función pública, ¿no? Que absorba, ahí sí, Servir, o mejor dicho, que sobre la base de Servir se cree, para no generar ningún otro gasto adicional, ¿no? Sobre la base de Servir, que es el que tiene un poquito mayor, digamos, entidad, más bien se absorba la Secretaría de Gestión Pública, por lo menos la Secretaría, no sé si de Integridad, yo diría por lo menos la Secretaría de Gestión Pública, que es como en la mayoría de países, ¿no? Función Pública y Servicio Civil están, no sé si en la mayoría de países, pero en varios países, como el caso de México, como el caso de España, como el caso de Colombia, ¿no? Están en una misma entidad. No lo sé, eso sería una alternativa a pensar a mediano plazo, si es que, digamos, estas otras mecanismos de fortalecer Servir en el ámbito de PCM no terminaran de funcionar. ¿Por qué? Porque sí se requiere que en el Consejo de Ministros haya una voz, idealmente ahorita el Premier, pero si no lo es, que haya una voz que ponga los temas de servicio civil al más alto nivel para darle ese respaldo que requiere, como un sistema transversal de todas las otras políticas públicas e intervenciones que se tengan. Sin servicio civil meritocrático, no hay ninguna posibilidad de tener un Estado moderno, ni siquiera tener un país desarrollado. No hay una correlación, que se puede ver, eso está estudiado, entre países desarrollados y tener servicio civil profesional. Incluso
entre países con menor corrupción y servicio civil profesionalizado, ¿no? O sea, el antídoto, el mejor antídoto para la corrupción es también un servicio civil profesionalizado. Entonces, si no entendemos que va por ahí, por el lado desde la presidencia del Consejo de Ministros, entonces una alternativa sería crear un Ministerio de Administración Pública para que pueda poner en la mesa del Consejo de Ministros, al más alto nivel, los temas de servicio civil profesional. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Agradecer nuevamente a todos los panelistas, Mayén, Fernando y Andrés, por sus importantes reflexiones en torno al servicio civil y que definitivamente coadyuvan a la optimización o mejora del mismo. Sin más que añadir, de esta forma damos por concluido nuestro debate de políticas públicas, impacto de la eventual adscripción de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Agradecemos a todos los que nos ven a través de la web institucional y las redes sociales de la universidad. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.